Hola vos que estás del otro lado, bienvenido a otro video. Yo soy José, tu diseñador de interiores de cabecera. Qué frío que hace, ¿no? Hoy me tuve que poner un suétercito porque ya no daba grabar con remera. ¡Señora Pachamama! ¡Me cago de frío! Hoy estoy del orto. Tengo un dolor acá del gimnasio. O sea, ¡ay, qué dolor! Que ya parezco un viejo. Es indignante. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Fui al gimnasio el lunes, fui a entrenar y estamos a miércoles, que es el día que estoy grabando el video, y recién ahora me está empezando a doler el cuerpo. O sea, viene con un poquito de deleite el dolor muscular. Ay, perdón porque escucho con deleite. Y justamente hoy tengo que ir a entrenar, así que bueno, no importa qué va a ser. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Ya me arreglaré. Mañana veremos cómo me levanto. Bueno, el tema que traigo hoy para hablar con ustedes, mis queridos alumnos, es el estilo victoriano. Tanto en decoración como en arquitectura. No me voy a detener a hablar de la reina Victoria en sí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Lo que quiero destacar primero es que la época victoriana fue un periodo muy extenso que abarcó todo el reinado de la reina Victoria, obviamente, desde 1837 hasta 1901, que duró aproximadamente 64 años. Lo segundo que hay que entender es a la sociedad, y acá quiero destacar a dos grandes grupos de personas. Primero era la gente, la clase trabajadora, que eran personas que trabajaban en el campo y que se mudaron a las ciudades porque se necesitaba mano de obra para trabajar en las fábricas. Obviamente que esta clase trabajadora, o probablemente, ya estaba teniendo como problemas para conseguir trabajo en el campo y vieron el trabajo en las fábricas como una oportunidad. La verdad es que en una ciudad que no está preparada para que ingrese tanta gente de golpe, bueno, esta clase trabajadora realmente vivía hacinada, pobres, en unas casitas muy chiquitas, con muchos integrantes, quizás tenían solamente una habitación para dormir, creo que ni siquiera tenían baño, y tenían una zona común de cocina y comedor donde se congregaban y pasaban ahí con los animales, porque también no es que vivían con animales, no me refiero a perros y gatos, me refiero a gallinas, patos, cabras, chanchos. O sea, era como vivían muy mal estas pobres personas, y las pocas horas que tenían para descansar las pasaban allí en el corazón de su casita, que era la cocina y el comedor. Obviamente también hay algo que destacar, y es que en la época victoriana no había leyes laborales. La gente no trabajaba 8 o 9 horas, la gente trabajaba 14, 16, 18 horas. Pero en este momento, en este contexto en el que les estoy hablando, esta gente vivía como el orto. A raíz de la revolución industrial hay un grupo de personas que ascendió, digamos, en la pirámide social. Y estas son las personas que se llamaban, o al menos yo los llamo, los nuevos burgueses o los nuevos ricos. Estas personas, ¿quiénes eran? Personas que descubrieron alguna mina de carbón y la compraron para explotar, o abrieron alguna fábrica, inventaron algún producto, o también ofrecían algún servicio relacionado a la manufactura y se volvieron millonarios gracias a todo este movimiento. Estas personas obviamente eran millonarias, se habían convertido en millonarios y tenían que vivir como tal. Tenían que armar sus casitas, contratar arquitecto, y más que casitas eran caserones que se mandaban. Ya aclarado el contexto, vamos a hablar un poco de la arquitectura victoriana. Primero, ¿por qué se llama arquitectura victoriana? Básicamente porque se desarrolló dentro del reinado de la reina Victoria. Nada más. Ella no se hizo arquitecta, ella no bajaba línea de cómo tenían que construirse las casas, pero no sé si personas que la conocían o quizás se hablaba ahí un poco, sabían de los gustos de la reina Victoria con respecto a la arquitectura.
y al diseño de interiores, al interiorismo, a ella le gustaban los estilos más tradicionales en cuanto a arquitectura. Entonces se construía a partir de eso. Ella estaba presente de una manera media indirecta y es por eso que el estilo victoriano tiene tantos estilos, que ahora los vamos a destacar. Algunos, no todos. También hay que destacar que en esa época de la sociedad, al menos la clase que tenía voz y voto, era muy pro monarquía. Entonces siempre estaba presente el rey o la reina de turno en todos los ámbitos sociales, hasta en la arquitectura, aunque a ella o al rey ni siquiera le importase o le importara. Bueno, no importa, ustedes me entendieron. Obviamente por eso se destacaba mucho todo esto, estaba la reina presente en todos los ámbitos. ¿Cómo era el estilo de arquitectura victoriano? No me pregunte este pelotudo. Pero qué sé yo, boludo. En Estados Unidos, en esta época, había al menos 10 estilos de arquitectura victorianos diferentes. Pero nosotros vamos a resumirlos de 3 grandes grupos importantes y lo que pasaba más que nada en Gran Bretaña, que es como la cuna de la arquitectura victoriana, básicamente. El primer estilo victoriano abarca desde que Victoria se hace reina en 1837 hasta 1850. En esta época la arquitectura tenía influencias del neoclasicismo y del estilo italiano. El estilo italiano es un estilo muy simétrico, muy geométrico también, y se tomaban algunas características de la época, de aquella época, como los frontones, pero se sumaron, al menos en Estados Unidos, que se podían hacer casas mucho más grandes, techos bajos, aleros anchos y ménsulas ornamentales. Esto, lo de las ménsulas y los artefactos, los elementos decorativos, se tomó tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. La segunda parte del estilo victoriano va desde 1850 hasta 1870 y tenía influencias del neogótico. Ya para esta época igualmente se utilizaban otros materiales que eran más fáciles para construir, como el hierro y el vidrio, que al menos el hierro no era tan común en el gótico, el neogótico. Y el tercero, desde 1870 hasta 1901, se destacó el estilo Reina Ana y el Art and Craft. ¿Quién es la Reina Ana de la que estamos hablando? Ni idea. No me pregunte este pelotudo. Pero qué sé yo, boludo. No encontré ningún texto que haga referencia a la reina, a alguna reina posterior, alguna reina anterior. Yo creo que es Ana Estuardo, que es una reina que estuvo antes de Victoria. Antes de Victoria estuvo su padre y antes de su padre estuvo esta reina Ana, más o menos. Y el Art and Craft es un movimiento que reaccionaba en contra de la industrialización y de la producción en masa, porque consideraban que los elementos que se estaban fabricando eran de baja calidad. Y tenían razón. Al principio, todos estos muebles que se fabricaban al principio tenían malas terminaciones o estaban mal ensamblados o la silla quedaba media enclenque. Después, con el tiempo, esto se fue como puliendo y se fueron creando, obviamente, muebles y elementos mucho mejores. Otra cosa a destacar positiva de la época victoriana es que se empezaron a fabricar de ladrillos industriales, más simétricos como los conocemos hoy, con lo cual la construcción de las casas era mucho más fácil y rápida. En Inglaterra los materiales que se utilizaban principalmente era ladrillo para la construcción, y en Estados Unidos se destacaba el uso de la madera porque era el material más disponible que había en esa zona. El interior victoriano abrazaba el concepto del horror vacui o miedo al vacío. En estas casas victorianas se utilizaba de todo, una opulencia extrema, les diría. En los cortinados se utilizaban terciopelos o damascos bien pesados con herrajes de bronce para filtrar la luz y crear ambientes medios íntimos / sombríos. Con respecto a la paleta de colores que se utilizaban colores muy oscuros al principio del estilo victoriano,
para disimular el hollín de las estufas a leñas y también de las lámparas de gas. Ya después, con el correr de los siglos, con la invención de la electricidad y todas estas cuestiones, la paleta de colores fue modificándose hacia colores mucho más vibrantes y mucho más claros. Pero esto fue casi hacia el final de la época victoriana. La decoración se complementaba con la acumulación de objetos. Iban a haber muchas vitrinas, muchos vajilleros, cómodas, con mucha decoración que tenía motivos naturales, y también había como un boom por lo asiático. Entonces había muchas teteras con decoración, con dibujos asiáticos, muchos papeles pintados con motivos asiáticos, etc. No sé si a ustedes les aparece, pero a mí me aparecen mucho estos videos hechos con IA. Pero es verdad, la época victoriana tenía muchas reglas para la clase alta y tenía mucho peso lo que opinaba la gente de uno. Más que nada, esto siempre hablando de la clase alta. Y no era solamente la opinión que podría llegar a tener una persona sobre otra, sino que la opinión o el chisme que podría llegar a corría el riesgo de que la persona involucrada fuera excluida de la clase de la sociedad alta, de la clase alta. ¿Me explico? Bueno, espero haberme explicado bien. ¿A qué voy con todo esto? Las casas se decoraban, o se dice, sí, se decoraban de manera estratégica. Y se decoraban mucho más, se le prestaba mucho más atención a los espacios donde la visita podría llegar a estar, ¿no? Por ejemplo, el ingreso, la sala de té, el comedor, todos estos espacios principales en los cuales la visita podría llegar a recorrer o estar presente o utilizar, estaban mucho más decorados que el resto de la casa. A la cocina no se le daba ni bola, las escaleras tampoco. Obviamente que tenían tallados, todas estas cuestiones, pero los lugares mucho más importantes a los que se le prestaba más atención era a los que el visitante podría estar o utilizar. Siempre se diseñaba y se decoraba no para uno mismo, sino para el otro. Estados Unidos ya se había independizado hacía aproximadamente 100 años, más o menos, para la época victoriana, pero igualmente, a pesar de eso, ellos miraban mucho a Inglaterra y copiaban mucho los estilos de Inglaterra en cuanto a decoración y arquitectura. Por eso Estados Unidos tiene muchas casas victorianas, como pueden ver en muchos programas de reformas de casas o películas de terror. También se utilizaba la casa victoriana para las películas de terror. Bueno, no importa. La cuestión es que Estados Unidos empezó a construir estas casas victorianas, pero con su impronta, obviamente. Si tenemos que comparar las dos vertientes principales, el estilo victoriano británico tiende a ser más contenido y estructuralmente sobrio, adaptado al clima y a la densidad urbana de las ciudades como Londres, donde no tienen mucho espacio para construir, y las casas victorianas o las casas de la clase alta se construía en hileras. En Estados Unidos, obviamente, por el contrario, al tener mucho más terreno disponible para construir, las casas se hacían a lo ancho y se construían caserones. Después de la época victoriana se van a destacar algunas diseñadoras que van a rediseñar estas casas victorianas y van a diseñar generando intervenciones en las casas, aprovechando la luz natural y complementándolo con paletas de colores y texturas o materiales que hagan que la luz se proyecte dentro de todos los interiores. Bueno, espero que les haya gustado este video, que se haya entendido todo lo que quise decir. Si no se entendió, lo siento, María. Así que bueno, espero que le den like, síganme en mis redes sociales y nos vemos en otro video. Chau, chau. Spasiba, do svidania.